Pues ya estamos de vuelta. Les recuerdo que este es un programa de la Red Concreta y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y Twitter. Y ahí, bueno, vamos a estarle dando seguimiento a este tema muy interesante que es la Ley de Ingresos 2018. Y bueno, para abrir de lleno este tema, yo lo primero que quisiera saber es ¿cómo me afecta la Ley de Ingresos 2018? Pues, Leslie, buena pregunta y pues va la respuesta también para nuestro público. Pues que como les planteaba en la introducción, que probablemente piensen que pues no hay afectación, porque más o menos para las empresas. No, mira, la verdad es que este es un documento muy importante para el mundo de las finanzas en materia de programación. Nosotros como abogados, los que nos dedicamos al análisis de los impuestos, decimos que esta es la seguridad jurídica para que sepas que durante todo el ejercicio fiscal cuáles son los impuestos y las tasas que tú puedes presupuestar en tu negocio. Y entonces este tema se traduce en cuando yo hago mi corrida financiera y mi estrategia financiera para decir, esta va a ser mi inversión de este año. Es ahí donde yo puedo decir, puedo contratar gente, tengo que despedir gente, y eso es cuando le llega al hombre de a pie, al de la calle, para que estén enterados de cómo les afecta estas corridas financieras que hacen nuestros diputados. Eso es súper interesante porque cuando estás empezando una empresa, cuando eres emprendedor, cuando tienes una pyme y empiezas a trabajar estos temas de tus planeaciones y tus proyecciones financieras anuales, pues no siempre tienes conciencia de todos los impuestos que debes tomar en cuenta. Entonces, por eso es importante recurrir a personas que tienen estas especialidades y estos estudios para tener una asesoría correcta. ¿Estamos de acuerdo? Definitivamente, así es. Entonces, pues, nosotros le llamamos seguridad jurídica. Ahora, ¿cómo se traduce esta seguridad jurídica? En que lo que se diga en la ley de ingresos, los impuestos que se establezcan a las tasas de la ley de ingresos, en teoría, durante todo el ejercicio no se mueven. ¿Por qué te digo en teoría? Bueno, porque como bien comentaba Carlos, pues se dijo que no se iban a aumentar los impuestos desde hace 5 años, pero Carlos nos puede decir qué ha pasado de cómo lo han movido. Bueno, efectivamente, si la ley de ingresos de la Federación busca eso precisamente, señala el documento jurídico fiscal y financiero que establece qué cantidad de recursos van a recaudar en el año fiscal 2018, pero tiene mucho que ver también con la seguridad a los inversionistas para que sepan qué se va a recaudar, por dónde se va a recaudar y recordar también a nuestro querido auditorio que a principios del sexenio se estableció un pacto de certidumbre económica firmado por el presidente de la República y las principales cámaras, en el sentido de que de dar certidumbre a los inversionistas desde el momento en que se comprometían a no incrementar los impuestos, es decir, no haber más gravámenes ni aumentar las tasas, lo que en teoría al parecer se ha cumplido, mas no en la práctica. Como sabrán ustedes, porque realmente no ha habido, si bien es cierto que no ha habido una disminución en la posibilidad de poder deducir conceptos que anteriormente sí estaban permitidos y que esto impactó siempre a la base, en lo que trajo como consecuencia que siempre tuviste que pagar mayores impuestos. Bueno, no. Y eso pues implicó un rompimiento a ese pacto que aún se pregona de que se ha cumplido hasta la fecha. Digo que es impreciso además porque desde otro punto de vista también se autorizó a los gobiernos de los estados a que establecieran de otra manera los impuestos. Así es que esos han sido 2 temas que en un momento dado, aun cuando existe la ley de ingresos, pues se le puede dar la vuelta, inclusive con una miscelánea fiscal. Sí, siempre se puede existe decir. este tema de la variabilidad, ¿no? O sea, no puedes establecer números cerrados siempre por estos temas que comentan, ¿no? Yo creo que tocas un tema fundamental para que vayamos entendiendo los que no son doctos en la materia de impuestos y en cuestiones relativas a financieras, como nuestra gente que nos escucha. La gente que nos escucha. Ya se elevaron mucho mis compañeros, voy a aterrizarlos un poquito. ¿No? Vamos a hablar. La Lupita, ¿no? Perdón. No, sí, adelante. Lo que quiso decir, como decía nuestro expresidente famoso, ¿no? Bueno, la realidad es que partamos del hecho de que la ley de ingresos ¿cuál es la base de tener una ley de ingresos? El gobierno necesita vivir, el gobierno necesita recursos para llevar a cabo su objeto como Estado, ¿no? Esta obtención de los recursos de objeto
que tiene objeto el Estado, pues están en leyes fiscales y en ingresos petroleros principalmente, deuda pública que adquiere, recursos de financiamiento que obtiene, ¿no? Para poder el gobierno obtener recursos, primero tiene que ver la posibilidad de obtener dichos recursos a través de las condiciones económicas. Por eso en este documento, cuando salió algo llamado ¿cómo se llama? Consideraciones o criterios generales de política para generar este presupuesto de ingresos. Esa es la base. Y empiezan a establecer cosas que nos toca a todos nosotros conocer para nuestros presupuestos, como decía Baltasar. Oye, la expectativa que esperan del precio del petróleo en este último presupuesto, ¿cuál es? Ellos están esperando o están trabajando, porque son presupuestos, es lo que se presupuesta que vaya a suceder en condiciones normales que en nuestro país. La realidad es que ya no hay condiciones normales en este año, desde que está Trump en el gobierno, ¿no? Es correcto. El tema también del dólar y los movimientos en la bolsa de valores y estas cosas, entiendo yo que tienen un impacto totalmente directo en esta parte de los impuestos, ¿no? Un presupuesto sabe sobre criterios. El gobierno establece los criterios para su presupuesto en base a las condiciones económicas. ¿Qué dijo en este año cuando se hizo la ley de ingresos? Señores, el precio del dólar para hacer todos los movimientos, tenemos operaciones como país en dólares, compramos y vendemos, es de 18.20, 18 por allá, ¿no? Oye, y la inflación, 3% es lo que estima el gobierno que exista, más o menos un punto. El crecimiento económico están pensando que va a darse, porque acuérdate que cuando crece la economía pueden cobrar más impuestos. Correcto. Entre un 2 y un 3%. Que está muy de acuerdo con lo que hizo el Banco de México últimamente, que es ajustar de 1.8 a 2.2 la expectativa de crecimiento de la economía mexicana. Entonces, de alguna manera son criterios razonables. ¿Dónde empieza a haber problemas? Porque es un presupuesto al final, es una estimación. Claro. ¿Cómo está el tipo de cambio ahorita? Anda en 19 ¿Y qué pasa si ciertos supuestos con los que se prevé no se dan? Ahí viene la problemática. Este presupuesto, y lo aclara muy bien los criterios generales de política económica en su exposición, no contemplan que el tratado no se ratifique. Los resultados de los acuerdos del tratado no contempla la tensión mundial que existe por Corea y Estados Unidos. Yo creo que en este momento... Les acoto. La verdad es que en la ley de ingresos sí está previsto. Ya hay un párrafo en donde habla de que están considerando en ese presupuesto la posibilidad de que alguno de los miembros del TLACAM lo dé por terminado. Sí lo están considerando, pero financieramente no lo pueden evaluar. No lo consideran. ¿Qué va a pasar? Pero lo que sí pueden estimar, y abundando un poco sobre el dato del precio del petróleo, o el tipo de cambio que manejas, 18.40. 18.40, ahorita sí. está sobre 19. El precio promedio del barril de petróleo 48.5. 48.5. Que volvimos a cobrar la cobertura que cobramos cada año para justificar. ¿Qué significa? Si el barril del petróleo de nosotros lo vendemos a 42 o está a $42, alguien nos va a pagar 48. Sí, la aseguradora. Tendríamos que vender más caro para que tengamos un superávit. Vendemos en $55, nos va a ir bien. Ese es el tema, ¿no? Me parece muy interesante todo esto que estamos comentando, pero yo creo que las personas que nos están escuchando, nuestros radioescuchas, deben estarse cuestionando cuáles son los impuestos que fija esta ley de ingresos. ¿De qué impuestos estamos hablando específicamente? Específicamente de los mismos, Leslie. Ley de impuestos sobre la renta, ley del IVA. Están haciendo mucho hincapié. Fíjate, le están apostando mucho en esta ley de ingresos a dos impuestos, pues que siempre nos lo zumban en los precios y normalmente el hombre de la calle no sabe que lo está pagando, el IVA y el IEPS. No es un incremento, le están apostando al aumento en el consumo, ¿sí? Claro, esto, como puedes entender, también viene aparejado con lo que pudiera ser que el crecimiento de la economía permita que la gente gaste más. Entonces le están apostando a ese concepto de que va a aumentar el consumo. Ok, y de esta manera incrementa evidentemente el impuesto. Yo pago de leí impuesto, ayer claro, en el Financiero que el monto estimado para este año 2018 era de 5 billones,
Más de 5 billones. Eran más de 5 billones de 5 pesos billones. Exacto, y estaban te digo. distribuidos en diferentes rubros. Que eran, pues, por supuesto, el impuesto sobre la renta, el impuesto de vivienda, el de alimentos, etcétera, ¿no? Me gustaría que ahondáramos un poquito más en este tema de cuáles son los impuestos, o sea, qué diferencia habría entre la ley de ingresos del 2017 contra la del 2018. ¿Dónde está la variable? ¿Dónde está el rubro en el que hay que tener especial cuidado, en el que debemos prestar nuestra atención? Y con esto vamos a regresar, que nos resulta muy interesante después de esta pausa comercial. Les recuerdo que estamos en estrategias ganadoras, financieras, fiscales, legales y contables. Vamos a una pausa y regresamos.